Cuando hablamos de geometría sagrada nos referimos a patrones universales que están presentes en todos los elementos de la realidad y que responden con armonía a reglas geométricas y razones matemáticas. Es la perfecta manifestación de la naturaleza. Dentro de la geometría sagrada existen los siguientes patrones estructurales: tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro, dodecaedro. Estos patrones son los pilares que componen la estructura del mundo aparente, desde la hoja de un árbol hasta un bosque, desde un átomo hasta la inmensidad de una galaxia. Todo responde a los mismos patrones geométricos. Se dice que todo patrón natural de crecimiento o movimiento se remonta a una o más formas geométricas que además, por las características de las leyes que maneja el universo, son fractales. Un fractal es un objeto que se repite a sí mismo en diferentes escalas y con diferente orientación de manera infinita, elaborando un patrón geométrico. Notaremos cómo la naturaleza nos ofrece algunos ejemplos si vemos un copo de nieve o el centro de un girasol. Además, entender cómo funcionan los fractales cobra un mayor sentido cuando lo asociamos con la conocida ley hermética de cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Por eso un fractal explica lo macro y lo micro como un todo indivisible en el universo. Este universo es energía que se expresa a través de un idioma matemático y geométrico. Módulo 1. Geometría. Lenguaje del universo. Al término del módulo, los participantes reconocerán las formas geométricas y su importancia en la creación del universo, como parte del sistema de comunicación y energía que maneja la creación de todo sistema de vida en el universo. ¿Qué es la geometría sagrada? El sonido, transformado en geometría. Pensamiento y vibración. Geometría sagrada. Inicio de la creación. El todo. El círculo. La vésica Piscis. El triángulo. El hexágono. La semilla de vida. La flor de vida. La semilla de vida y Metatrón. Los sólidos platónicos. ¿Qué es la geometría sagrada? En el principio de la creación, solo existía el vacío, luego fue el verbo, luego el sonido, y la vibración. He aquí el principio de todo lo creado. Sabemos que la energía viaja en el universo como información a través del sonido por medio de frecuencias. Esta comunicación matemática se refleja en diversas formas, lo que es demostrado en una ciencia llamada cimática. Es la razón por la que la geometría, y en especial la que llamamos geometría sagrada, se le define como el lenguaje del universo, el lenguaje de su creación. Existen a nuestro alrededor motivos geométricos sagrados con formas y patrones perfectos que forman las estructuras fundamentales de la vida en el universo. Estos patrones repetitivos son verdaderos fractales, como la secuencia de Fibonacci y la sección dorada, en donde los modelos de diseño se pueden dividir en un lenguaje de números, que rige todo nuestro mundo visible e invisible. Detrás de estos patrones y símbolos geométricos existe la creación de la vida en todo el universo. ¿Qué es cimática? Se dice que el sonido es el origen de la creación. En muchas escrituras antiguas, el sonido aparece como el primer elemento, el sagrado sonido original del universo o aún del que todo surgió. Hay pruebas científicas razonables que demuestran que las ondas sonoras fueron de alguna manera responsables de la creación del universo. El primer sonido fue el sonido del Big Bang, seguido de infinitas ondas sonoras que se expandieron a través del espacio primordial para crear la estructura del universo. Cimática es el arte y la ciencia de ver la geometría del sonido. En los recovecos del hermetismo y la exploración alquimista moderna se halla el nombre de Ernst Janney, 1904 a 1972, físico y científico natural suizo, simpatizante de la antroposofía y arduo explorador de los fenómenos de la vibración, los cuales indagó en profundidad de múltiples formas, aunque especializándose en un fenómeno particular que había descubierto un par de siglos atrás el físico, filósofo y músico alemán Ernst Chladni, 1756 a 1827, uno de los padres de la acústica moderna. El fenómeno se conoce como patrones o figuras de Chladni y consiste en la generación de patrones visuales de resonancia en membranas y platos metálicos, utilizando un arco de violín haciendo vibrar la superficie del plato. Entre muchos genios del sonido y la acústica, aparece Janney, quien acuña el término cimática, derivado del griego kima que significa onda, de donde se abre una extensa experimentación,
Explorada hoy por numerosos científicos, artistas e investigadores, algunos utilizando dispositivos caseros, otros, mucho más finos y profesionales, pero todos compartiendo la idea de descubrir más sobre la geometría del sonido. Geometría y conciencia universal. La conciencia universal es un reflejo del lenguaje del alma, la geometría sagrada, y los mandalas nos conectan con esta conciencia. Es así como el hombre en su fascinación por descubrir a Dios lo encuentra en la naturaleza, en la geometría y las matemáticas, también lo descubre en las frecuencias del sonido, la música, la voz. Es a través de la palabra, que somos creadores de nuestro propio destino, ejerciendo una atracción que termina siendo lo que nos rodea. En la frecuencia de las palabras y su significado original está la clave de todo. Por esto se dice que día a día creamos nuestra realidad en nuestros pensamientos, que luego se cristalizan en la acción de nuestras palabras, cuando lo decimos lo verbalizamos, lo estamos creando en el verbo. Galileo dijo una vez, las matemáticas son la letra con la que Dios escribe el universo. Desde Leonardo da Vinci hasta Pitágoras, los artistas, músicos y filósofos han evocado durante mucho tiempo el poder de la geometría sagrada en sus obras. Probablemente Mozart usó la sección dorada en su música. La espiral sagrada, secuencia de Fibonacci, es inherente a todo, desde simples piñas, caracoles, cuerpos humanos hasta la gran pirámide de Giza. Se dice que los sólidos platónicos, formas platónicas, forman la base de todos los diseños del universo, incluso a escala molecular, pero la forma sagrada también representa los elementos misteriosos e intangibles de la vida. Geometría, inicio de la creación. Existe un investigador llamado Drumbaal o Melchizedek, que de forma ejemplar explica el inicio de la creación, Génesis, desde el punto de vista de la geometría sagrada, desde la visión egipcia del ojo derecho de Horus. A continuación, nos basaremos en esta visión para explicar la creación de la geometría sagrada. En el principio, solo existía el vacío, no había punto de referencia alguno para el movimiento. Dios, el Uno, ver ley del Uno, crea el sonido y éste llega en 6 direcciones de iguales distancias. Desde este punto inicial, se crea el abajo, arriba, derecha, izquierda, al frente y atrás, principio de toda creación de rituales. Es así, como al unirse estos puntos, en líneas rectas se da origen a figuras geométricas que pueden entrar tocando sus puntas en un círculo, o mejor dicho en una esfera. La primera que se forma en 2 dimensiones es un cuadrado, y la segunda es un hexágono, ambos tridimensionalmente son el cubo y el octaedro. Es importante definir el sentido de las líneas, dado que tienen un sentido de polaridad y un sentido de género, masculino o positivo para las líneas rectas, y femenino o negativo para las líneas curvas. El círculo. El círculo o esfera representa el principio y el fin unidos, ciclo de vida completo, unificado, constante, expresión de la perfección, totalidad y unidad, marcando ciclos de cambio, unificando la totalidad. De acuerdo con la creación de la geometría que estamos explicando, el primer pensamiento de Dios está representado por un círculo, que existe en sí mismo y luego crea su espejo su propia copia generando formas matemáticamente perfectas. De aquí geométricamente nacen una serie de definiciones o conceptos como centro, circunferencia, grados, diámetro, radio, segmento, área, arco, tangente y cuerda. Cuadrado y círculo pueden ser contenidos el uno en el otro. La geometría es mágica a través de la proyección de un cilindro, 3D, se pueden proyectar 2 sombras, un cuadrado y un círculo. Volvamos al principio, se ha creado el primer círculo o esfera y el uno se puede trasladar a uno de sus bordes, dando inicio al mismo movimiento creando una nueva esfera o circuito que converge uno en el otro, creándose nuevas figuras. Vesica Piscis. Los círculos superpuestos representan la dualidad dentro de la unidad, o la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. En el centro del símbolo de un pez verás la Vesica Piscis, el nombre se traduce del latín como, vejiga de pez, adoptado como una forma oculta de reconocerse entre los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos y considerado sagrado, como una forma de bendición. Aquí se encuentra Dios la luz. Este símbolo se puede encontrar en iglesias de todo el mundo. Por otra parte, simboliza la conexión del cielo y la tierra, la polaridad que produce los campos electromagnéticos,
encontrándose en todo lo que existe, iniciando la representación de las primeras figuras geométricas como el triángulo, símbolo del fuego. Al moverse nuevamente al borde del círculo, externó, y formarse el tercer círculo, llegamos a la tríada, iniciando la formación de nuevas bases de formación geométrica, como el triángulo, el hexágono y la estrella tetraédrica. El triángulo. El triángulo simboliza el equilibrio, la armonía y la realización. Asciende, nos eleva a una conciencia superior. Considerado como el fundamento de la geometría sagrada del universo, enseñada hace 2500 años por la escuela mística griega. Los sólidos platónicos, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, el triángulo es la base de todos estos símbolos. Matemáticamente un triángulo se clasificará en sus distintas formas según la proyección de sus ángulos interiores, como equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. La estrella tetraédrica y la estrella de David son el principio y fin de todo lo que existe. Estas figuras están en todas las formaciones geométricas más complejas, son producto de la trinidad de estos tres círculos, son la base de la información que viaja de forma cuántica, contenida en el hexágono. De aquí la importancia como campo de frecuencia que tiene el hexágono, más aún al rodearse de 12 triángulos aumenta su frecuencia de transmisión cual si fuera una antena. Es a partir de esta figura que nace la terapia quinergia hexágono-estrella, trasladándose sus triángulos internos de su logo a la periferia del hexágono. Esta terapia representa la forma cuántica de transmitir a distancia frecuencias de vibración más elevadas a los consultantes, facilitándoles su equilibrio energético y por tanto restableciendo su salud. De los procedimientos y aplicación de la terapia hablaremos en otro módulo. Luego, en sucesivos nuevos movimientos, se completan 6 círculos o esferas, en torno al primero, llegando así, a la semilla de vida. Semilla de vida. En el principio, eran 6 dice el Génesis, dando a conocer que esta formación alrededor del 1, forma un total de 7 círculos, base de la creación de todo lo que existe, de aquí se integran el espacio y el tiempo, el cielo y la tierra, lo de afuera con lo de adentro. Se generarán múltiples formas geométricas incluida una muy especial, el toroide de 7 colores, que tridimensionalmente se asemeja también a un patrón que como un fractal, se repetirá en su entorno conteniendo, uno dentro de otro. El toroide de 7 colores, es la forma que tiene el universo de establecer tal si fuera un dínamo, de mantener un campo electromagnético de energía. Es desde aquí que en cada célula hay un campo electromagnético individual y único, que da vida a la información entre nuevos núcleos geométricos similares. El huevo de la vida. Volviendo a la creación de las 7 esferas, éstas se verían así, y de la unión de estas en líneas rectas, obtenemos un cubo. Sus caras, perfectos cuadrados, forman un cuadrilátero regular, es decir, una figura plana de 4 lados congruentes y paralelos 2 a 2, y 4 ángulos interiores rectos, por lo que también cumple con la definición de rectángulo y paralelógramo. Considerada como la base de obeliscos y pirámides, es firme, sólida, práctica, estable, confiable y segura. Proporcionando en la construcción equilibrio y estabilidad. Matemáticamente un cuadrado tiene 4 vértices y ángulos iguales. Flor de la vida. Al formarse sucesivos círculos en torno a la semilla de vida, llegando a 19, se formará la flor de la vida. Es uno de los símbolos más antiguos del mundo y se dice que representa el orden matemático sagrado de la vida. Compuesta por círculos superpuestos y equidistantes, hexágonos con simetría de 6 veces, muchas culturas la consideraron símbolo de una expresión sagrada y visual de la vida, la conciencia y la creatividad. Leonardo Fibonacci estaba particularmente interesado en la forma y las proporciones matemáticas de la flor de la vida y su conexión con el espacio físico y la conciencia humana. El símbolo aparece en el templo de Osiris en Abidos, Egipto, templo, que tiene miles de años de antigüedad y que, por sus características bajo relieve, se cree fue trabajado con láser. La ciudad prohibida en Beijing, China, Efesus, Izmir, Turquía, España, Escocia, Austria, Israel, India, México, entre otros, lugares sagrados del mundo, culturas muy lejanas, distantes y desconocidas, unas de otras y, sin embargo, con este símbolo en común.
Dentro de ella hay una figura oculta por muchos siglos, solo para ser observada por sacerdotes de grandes culturas, para rituales muy especiales, un generador de movimientos bajo la intención de la palabra. Este será clave en la generación de grandes cambios espirituales y físicos, me refiero al Metatrón. Fruto de la vida. Es de los sistemas informativos que son parte de las formas más relevantes de la geometría sagrada. Oculta por los sacerdotes de distintas culturas, dado que solo se manifestaba, según ellos para aquellos, elegidos que pudieran comprender la magnificencia de Dios y el universo. Es la rotación siguiente a la de la flor de la vida. Si continuamos dibujando esta red de círculos alrededor de la flor, llegamos al concepto del fruto. Pero no todos los círculos de la red que se necesitan para llegar a formar, son parte de esta figura. Solo se tienen en cuenta 13 círculos tangentes dispuestos en 3 líneas de 5 círculos cada una donde el central es común a las 3 líneas, representando una dirección, arriba abajo, adelante atrás, izquierda derecha, cada una de ellas siendo una de las claves. De esta forma, cada rotación o despliegue hace referencia a distintos niveles de expresión de la conciencia, con su lenguaje propio y característico, así como también su enfoque. El fruto de la vida representa los conceptos ideas del nivel mental. Esos círculos conceptos primarios desplegados a través de 4 rotaciones, representando el resultado obtenido de este devenir ya sea en el sentido propio de la fecundidad que atraviesa a todas las figuras o como fruto o producto del proceso de creación. También la cantidad de círculos representan los 13 sistemas de información y su representación a través de ideas y conceptos mentales que son necesarios para la construcción de las formas desde el punto de vista geométrico o matemático. El fruto de la vida y todos los círculos son nodos de información, es por eso que se dice que tienen las claves y bases para la construcción de la forma. Pero estas son las carpetas, metafóricamente hablando, con determinado contenido que permiten los siguientes movimientos, despliegues y combinaciones. El cubo de Metatrón. Se dice que el cubo de Metatrón simboliza la creación de la vida misma. La esfera representa a la mujer y las líneas rectas conectadas representan al hombre, porque trabajan juntas para crear un todo unificado. Este poderoso símbolo contiene 5 tipos de sólidos platónicos o 5 tipos de elementos: tierra, aire, fuego, agua y éter, y el cubo mágico de meditación Metatrón tiene un profundo poder curativo. Se dice que Metatrón es la representación holográfica del arcángel Metatrón, quien representa la concreción de todos nuestros deseos, por lo que es una geometría muy poderosa y por lo tanto, deberá ser tratada con cautela, en rituales que le den el espíritu y fuerza que se merece. Los sólidos platónicos, regulares o perfectos. Son poliedros convexos, ya que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí, y todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón, 428 al 347 a.C., a quien se atribuye haberlos estudiado en primera instancia. Platón, en su obra Timaeus, asoció cada uno de los 4 elementos, que según los griegos formaban el universo, fuego al tetraedro, aire al octaedro, agua al icosaedro y tierra al hexaedro o cubo. Finalmente asoció el último poliedro regular, el dodecaedro, al universo, el todo, el éter. También se conocen como cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, poliedros platónicos o, sobre la base de propiedades geométricas, poliedros regulares convexos. Se le atribuye la formulación de la teoría general de los poliedros regulares a Teeteto, matemático contemporáneo de Platón. Están gobernados por la fórmula V más es igual a más 2, donde V es el número de vértices, C, número de caras y A, número de aristas, que fue descubierta por el matemático Leonard Euler. Los sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo, o hexaedro regular, el octaedro, o bipirámide cuadrada si se incluyera en la nomenclatura de sólidos de Johnson, el dodecaedro y el icosaedro, o bipirámide pentagonal giroelongada si se incluyera en la nomenclatura de sólidos de Johnson. Esta lista es exhaustiva, ya que es imposible construir otro sólido diferente de los 5 anteriores, que cumpla todas las propiedades exigidas, es decir, convexidad y regularidad. Ya sabemos que los 5 sólidos platónicos son formas completamente simétricas que tienen todos los lados iguales, todos los ángulos iguales, de las mismas medidas y que los 5 caben dentro de la matriz universal, que es la esfera. A ella se les asocia con los 5 elementos, tierra, aire, fuego,
agua y éter. Los egipcios, atlantes, esenios, mayas, conocían perfectamente estas formas y lo utilizaban para sanar y restaurar cualquier parte desarmonizada, empleando la intención, pensamiento, adecuado, restableciendo el orden, el rejuvenecimiento y la perfecta salud en sus cuerpos físicos y etéricos. Lo mismo sucede con el equilibrio de los chakras, donde a cada uno corresponde una geometría. Es así que, al chakra base corresponde hexaedro, al chakra sacro corresponde el icosaedro, al chakra plexo solar corresponde el tetraedro, al chakra corazón corresponde la estrella tetraédrica, al chakra laríngeo corresponde el octaedro, al chakra tercer ojo corresponde dodecaedro y al chakra corona corresponde la esfera. El árbol de la vida. Las manifestaciones sagradas de los árboles han existido durante siglos y ocupan un lugar importante en la mayoría de las religiones del mundo, incluido el judaísmo y el budismo. Este símbolo geométrico es el corazón de la misteriosa tradición de la Cábala, pero también apareció en el antiguo Egipto hace más de 3000 años. Sus raíces son profundas. Se dice que el árbol de la vida representa la unidad sagrada de la humanidad y el universo, y puede entenderse como un mapa del pensamiento o la psicología humana. Sin embargo, existen algunas diferencias conceptuales en la cantidad de esferas. Los hebreos de la Cábala hablan de 11 sefirotoesferas, y otras religiones hacen referencia a 12 esferas, como es el caso una antigua fracción religiosa de origen hebreo ya desaparecida, los esenios, a la que pertenecía María, la madre de Jesús, enseñanzas que sirvieron de base de formación de Jesús. Fibonacci y la espiral áurea. Leonardo Bigollo, Leonardo Pisano o de Pisa, fue un matemático que vivió en Italia entre 1170 y 1240 y quien dejó el sistema de números romanos que imperaba en su época, instaurando por primera vez para Europa el sistema de números arábico. Pasando a la historia con el que fuera su apodo, Fibonacci, un derivado de la suma de los vocablos Filius y Bonacci, que en latín e italiano significan algo así como hijo del bien intencionado. Al parecer, el padre de Fibonacci, Guglielmo, era buena gente, además de dedicarse al comercio, viajando por el norte de África. Fue allí donde su hijo Leonardo descubrió la magia de los números árabes. Su principal estudio fue la espiral y proporción áurea. La sucesión que descubrió el matemático 0,1,2,3,5,8,13 entraría dentro del campo de la aritmética. Estudia los números y las operaciones elementales que se pueden realizar con ellos. De esta sucesión deriva el número áureo, representado con la letra griega pi, que sirve para expresar la relación entre dos segmentos de una recta. Es decir, pi es una construcción geométrica, en relación con las propiedades de las figuras, que surge de una ecuación por la cual igual a dividido en b. Por lo tanto, aplicado esto a la representación gráfica del segmento anterior, cuando dividimos el total de la longitud del segmento, a más b, entre la parte más larga, a, obtenemos el mismo resultado que al dividir la parte más larga, a, entre la más corta, b. El resultado de esta operación es 1.6180339887, lo que es lo mismo, el número áureo definido por Euclides, un número infinito e irrepetible. Pi y la historia de la proporción áurea. Se llama pi gracias al famoso escultor griego Fidias, siglo V a.C., autor de grandes hitos arquitectónicos, como el Partenón de Atenas. Según cuenta Mario Livio en su libro La proporción áurea, la historia de pi, el número más sorprendente del mundo, ciertos historiadores sostenían que Fidias habría utilizado con esmero la proporción áurea en sus obras. Fue por esta razón que el matemático estadounidense Mark Barr decidió honrarle nombrando con su inicial en griego, pi. Es decir, pi, no fue descubierto por Fibonacci, había sido ya definido y estudiado por Euclides, ni debe su nombre al italiano. Sin embargo, es preciso acudir al hallazgo del italiano para adentrarnos en la potencial capacidad armónica de pi y sus derivados. La sucesión de Fibonacci y el número de oro son dos caras de la misma moneda. Leonardo da Vinci fue sin duda el artista, científico e investigador más polifacético del Renacimiento, quien plasmó en numerosas pinturas la geometría sagrada y la proporción áurea. Basado en el conocimiento de Marcus Petruvius, Leonardo logró una de las obras que más lo caracterizó. El hombre de Vitruvius.
Espiritualmente, la espiral se conecta hacia arriba, conectando el yo del cuerpo con el yo superior, así como los diversos niveles de nuestra existencia y el núcleo de la Tierra. La galaxia está en una espiral de energía. La energía se mueve en espiral. La espiral también es Kundalini, que simboliza el ascenso de la conciencia en el camino de la evolución del alma. Cuando el chakra gira en círculo, la espiral está conectada al flujo de energía a través del chakra. La forma de la hélice es como la doble hélice del ADN de cada célula. Pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. La letra griega pi proviene de la inicial de las palabras de origen griego, periferia y perímetro de un círculo. Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería. El valor numérico de pi, truncado a sus primeras cifras, es 3,1416. Sin embargo, dado que es un número decimal periódico, es infinitamente más largo. 3141,592, 653, 589793, 238, 462. El número de Euler. El número E, conocido en ocasiones como número de Euler o constante de Napier, fue reconocido y utilizado por primera vez por el matemático escocés John Napier, quien introdujo el concepto de logaritmo en el cálculo matemático. Juega un papel importante en el cálculo y en el análisis matemático, en la definición de la función más importante de la matemática, constante algebraica, es un número trascendente, es decir, que no puede ser raíz de ecuación algebraica alguna. Se le identifica con 2,71828. Aparece en diversas ramas de las matemáticas, base de los logaritmos naturales y forma parte de las ecuaciones, del interés compuesto y otros muchos problemas. Se le dice número de Euler por la influencia en su denominación, otorgada en honor a Leonardo Euler, quien nació en Basilea, Suiza en 1707 y falleció en San Petersburgo en 1783. Fue matemático y físico. Se trata del principal matemático del siglo XVIII, y uno de los más grandes y prolíficos matemáticos de todos los tiempos. Phi. Proporción áurea que define la naturaleza. Phi es el fundamento de la geometría. El número de Euler es la base del cálculo. Gracias por su atención y participación.